Hola, bienvenido a todos. Estoy aquí otro año más en esta quinta edición de este Congreso Europeo de Naturopatía. Para mí es un placer contar otro año más participando. Mi nombre es Noelia Conde y soy naturópata colegiada y presidenta del Consejo de Naturópatas de Galicia por la OCN de FENACO. Bueno, este fin de semana, con todas estas ponencias de este congreso, todos mis compañeros profesionales darán varias ponencias y yo voy a hablar el tema de los niños. Qué importante es poder ayudarlos cuando hay alguna deficiencia en el aprendizaje escolar e incluso en el comportamiento, abordando con las esencias triunidad. Así que vamos allá, voy a empezar a compartir la pantalla y vamos a continuar. Muchos profesores, como siempre digo, incluso profesores y padres, siempre están diciendo de que los niños pues, son vagos, que son hiperactivos, que tienen dislexia, que a veces son comportamientos que tienen agresivos, también que hay un déficit de atención, una falta de comprensión y no sabemos cómo gestionar esas emociones en los niños en el cerebro. Si supiéramos que esa concentración es la habilidad para cruzar la línea media central entre el componente emocional y el pensamiento, que hablaremos más adelante de cómo el cerebro tiene dos hemisferios, en un lado es esa parte emocional y en el otro es más racional, ¿no? Y que el niño cuando está atascado lo que hace siempre es pedir ayuda, pero pide ayuda con su comportamiento. Entonces saber cuál sería su comportamiento. Después también a los niños se les niega muchas veces la capacidad para aprender porque cada uno tiene un potencial. No podemos intentar creer que todos los niños pueden aprender estar sentados 5 horas en clase sin moverse. No, porque hay niños que son auditivos, que aprenden escuchando, hay niños que son más visuales, por ejemplo, como yo necesito ver, pues por eso pongo muchas veces en esquema para cómo presentarlo y yo me quedo, por ejemplo, con las imágenes de todas las personas y me lo asocio la imagen de la persona con a lo mejor el problema que pueda tener, pero a lo mejor no me acuerdo de su nombre, porque soy muy visual. Y hay otros niños, por ejemplo, en mi caso, como mi hijo mayor, Eric, que es más kinestésico, que él aprende a través del movimiento. Él, por ejemplo, para aprender las tablas de multiplicar, pues necesita tener algo en la mano para moverse o jugar con la pelota. Y es como las ha estudiado. Entonces no podemos comprender, cambiar el potencial de cada niño, que todos sean iguales. Por eso es tan importante saber cuál es el potencial de cada niño para poder ayudar y mejorar. Yo siempre digo que todo es falta de práctica. ¿Y qué es tan importante? Ver el origen. Ver el origen de esa falta de aprendizaje, esa deficiencia de aprendizaje. Puede ser de algún problema físico, pues que haya nacido con algún problema ya de coordinación, de que no sabe distinguir o el equilibrio, cuál es la derecha, cuál es la izquierda. Eso lo trabajaremos, o un problema también, una parálisis cerebral, por ejemplo. Después también tenemos que ver qué creencias hay mentales y emocionales. También hay que ver qué ambiente tiene en la casa, con sus papás, cómo se comportan. Eso también es muy importante. O, por ejemplo, si, por ejemplo, en el caso de mi hijo que ha pasado por un divorcio de los padres, eso le afectó a nivel emocional. Entonces hay que ir mirando también en ese campo mental y emocional en qué podemos, cuál sería el origen del problema y en qué podríamos ayudar. También hay un componente químico. A veces el problema del aprendizaje o de comportamiento es esa raíz o de un exceso de químicos que están tomando o una falta de suplementos, por ejemplo, como un DHA, omega 3, zinc, bueno, cualquier componente cual sea que a lo mejor le haría falta. Y también el componente a nivel energético. Para mí siempre digo que somos un árbol genealógico, tenemos unos ancestros que también, bueno, venimos a reparar o a repetir programa, como digo yo. Entonces también hay que ver también qué predisposición energética hay para saber el tema toma el niño. Yo siempre digo, en el caso, yo me dediqué a esto el año pasado, a formarme en el tema de niños, a raíz de propia experiencia con mi hijo Eri, con 8 añitos, pues seguía haciendo, bueno, pues por las noches pis de noche, no quería ir al colo, suspendía todas las lenguas, si TDAH, si déficit de atención, hiperactividad, había comportamientos también algo agresivos, y bueno, pues se fue el origen fue, aparte de un divorcio, como os comenté antes, que también le afectó, también cuando yo, con 5 mesitos estando en mi barriga, pues al niño yo estaba de preparto,
hubo que pincharme a mí 2 días para madurar los pulmones del niño y también ponerme una máquina para parar las contracciones. Bueno, pues eso afectó al niño en ese proceso de maduración que él tenía. Pues con este método de las esencias Trinidad y el método original esencial fui como descubrí. Y ahora os voy a contar cómo gracias a eso el niño pues ha cambiado un 100%. Porque os puedo decir que a las 2 semanas dejó de hacer pis, fue contento al cole, ya tuve tutorías con las profesoras, el cambio que tuvo, cómo se abre a expresar con los demás niños, las lenguas aprobadas, bueno, unos grandes, grandes cambios, como digo yo. Y pues abordándolo desde la parte natural. Y quiero empezar desde el principio. ¿Cómo funciona el cerebro? Ahí tenéis la imagen de una neurona, ¿vale? Y que ya en el útero, ¿vale? Ese embrión, cuando ya estamos embarazadas, empieza a moverse y a través del movimiento es cómo se va formando ese sistema nervioso. Se empieza a construir el cerebro que controlará y vigirará todo el cuerpo. El embrión está generando células, ¿vale? Siempre cerebrales, que es lo que le llamamos la neurona. Además, lo primero que se hace también en el cuerpo es el paladar, es la lengua. Por eso también niños después con problemas de logopeda hay que ver cómo han nacido, si han nacido con el cordón umbilical en el cuello, alrededor, porque eso también después nos causa problemas, aparecen en el tema de logopeda. Y el cerebro del recién nacido es inmaduro. A partir de ahí las neuronas se van intercomunicando entre sí como una red, como veis ahí, como si fuera una tela de araña, y a través de todos los axones, dendritas y signasis, que almacenan información y transmiten una a la otra. Esta capacidad de las neuronas se le llama la neuroplasticidad, de vital importancia, ¿vale? Y es muy importante en los 3 primeros años de vida que se realiza el mayor aprendizaje a nivel sensorial, motor, de equilibrio, comprensión, de lenguaje. Es muy importante. Sobre todo podemos ayudar mucho a los niños más rápido de 0 a 7 años. Después también se les ayuda, pero como que le costará más tiempo. El neurólogo Paul Mac descubrió el cerebro. Tenemos el cerebro trino, que tenemos antiguamente siempre el primer cerebro que había era el reptiliano, que es el instintivo, era de cazar. Después fue apareciendo el límbico, que es el de las emociones, y por último apareció el neocórtex, que es el de la razón, el yo pienso. Entonces aquí es cómo se compone nuestro cerebro del ser humano. ¿Cuáles son las 9 funciones del cerebro? Pues tenemos el sistema activador reticular, que es el SAR. Tenemos capacidad para confiar, capacidad de respuesta, capacidad de recuperación, vías de gratificación cerebral, conciencia y la resistencia al cambio, tenemos la comprensión, tenemos la imaginación y tenemos el aprendizaje y la memoria. Y a su vez, aquí podemos ver los 2 hemisferios del cerebro. Tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, que a su vez se separa con el calloso, que es como la línea media. Tenemos en el hemisferio derecho, tenemos todo lo que es la música, el espacio, la arte, la creatividad, las emociones, la intuición, el ser muy creativo, que trabaja el movimiento del lado izquierdo. Sabemos cuando una persona le da un ictus, dependiendo de dónde sea en el hemisferio que le diera, a partir del cuello lo que le va a afectar es el otro lado. Y en el lado izquierdo trabajamos el movimiento del lado derecho y ahí tenemos el lenguaje, el habla, la numerología, la lógica, la lectoescritura, la memoria, el razonamiento, el pensamiento. Ahí es donde estaremos. Entonces, qué importante es saber siempre cruzar la línea media. Pues tan importante las conexiones neurológicas. Aquí podéis ver cómo, por ejemplo, dependiendo después aquí a grosso modo, tenemos el cerebro y en cada puntito de los cerebros, de los hemisferios, tenemos en ese punto en concreto pues que se hace la escritura y la mano por la derecha. Ahí para que veáis bien cómo es el mapita. Y tenemos ahora, a su vez, del cerebro de los 2 hemisferios, lo vamos a dividir a su vez en los 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que es el que se dedica al razonamiento, al movimiento, a la memoria, al comportamiento. Tenemos el lóbulo parietal, que se dedica a la información sensorial, inteligencia, la orientación, el lenguaje y la lectura. Tenemos el lóbulo occipital, que simplemente va a ser el de la visión. Y tenemos los lóbulos temporales, que ahí vamos a trabajar la memoria, la audición, el habla y la visión. Y tenemos a su vez el cerebelo, que nos va a trabajar con la coordinación, el equilibrio y todo lo que tiene que ver relacionado con los músculos, y el tronco encefálico, que ahí vamos a trabajar lo que es la respiración, los latidos del corazón, la presión arterial y la ingesta, ¿vale? Para que veáis,
Aquí, con las esencias, con el método de unidad esencial, cuando hacemos la remodelación cerebral, que es de MUA, pues ahí podemos ver dónde está el bloqueo, en qué hemisferio y en qué lóbulos, para poder conectar con cualquier, si sale algún químico o si sale alguna esencia, conectar esas conexiones neurológicas para que ayuden a recibir información de un lado a otro. Y a su vez nosotros somos dimensiones y tenemos diferentes tipos de dimensiones, que son espacios tridimensionales. Tenemos, por ejemplo, el frontal, que sería adelante y atrás, tenemos el plano sagital, que sería la izquierda y la derecha, y tenemos el plano transversal, que es el horizontal, que sería la parte superior y la parte inferior, que a su vez podéis ver cómo ahí tendríamos las tres imágenes en una. ¿Qué pasaría cuando tenemos, bueno, primero, que las tres dimensiones aquí nos ayudan? Pues a lectoescritura, a escribir en dirección contraria, si tenemos algún problema, alguna deficiencia, algún bloqueo en algunas de las dimensiones. Saltamos de una línea a otra, cambiamos de renglón, torcemos la cabeza o el papel. Yo siempre cuando estaba en los cursos, siempre tenía la manía de la cabeza de tenerla retorcida. Y Carmen Romanelli me decía, está siempre diciendo la información solo para un hemisferio, no para el otro. Entonces la costumbre de la cabeza ponerla derecha. También el papel al escribir siempre era de lado. Cuando hicimos una remodelación cerebral, pues constantemente la línea ya es, los papeles ya los pongo completamente rectos. Se pueden sentar torcidos, acercan mucho la cabeza al papel, pueden escribir muy grande, muy pequeñito, necesitan leer en alto. Yo me recuerdo de pequeñita que yo siempre tenía que leer en alto porque no comprendía, era para memorizarlo. Y como me faltaba una palabra, ya no sabía continuar. Pierde la línea al leer, no comprenden lo que lee, pueden llorar los ojos, tienen problemas de coordinación, cuál es la derecha, cuál es la izquierda, para adelante, para atrás, y también hiperactividad. Y aquí vamos a un ejercicio que yo suelo decir, es escribir un 8 a los niños e incluso a los adultos. Horizontal, vamos a escribir un 8 y según como lo escribamos, pues nos quiere decir un bloqueo que tenemos. Por ejemplo, si escribimos como el número 1, quiere decir que no cruzamos la línea media, no hay conexión un hemisferio con el otro. Si fuera el 2, que está más larguito, quiere decir que no centramos la mirada en el centro, la concentración. Entonces tenemos un bloqueo en la parte delantera. Si fuera la línea, el número 3, ¿qué pasa? Que centramos todo en el punto en el medio, pero el bloqueo lo tenemos en la parte de atrás, que hay gente que le cuesta incluso como andar hacia atrás. Si fuera el 4, que vemos que tenemos la dominancia del ojo derecho más grande, el bloqueo lo tenemos a la dirección izquierda. Y el 5 es a la inversa. La dominancia sería en el ojo izquierdo y el bloqueo teníamos a la dirección derecha. Si fuera el 6, tenemos como una línea y todo va hacia abajo cuando escriben. Quiere decir que dominamos mucho lo mental y el bloqueo está en la parte inferior. Y en el 7 sería al revés. La dominancia es muy emocional, entonces el bloqueo lo tenemos a la parte de arriba. Un pequeño resumen de qué problemas, qué deficiencias podríamos tener. Cuando el bloqueo lo tenemos arriba, en el nivel mental, son muy emocionales, se enfadan y lloran fácilmente, son hipersensibles, hablan muy rápido, muy lento, hay una inseguridad física, miedo de decir algo que no sea verdad, movimientos rápidos pero sin control, o sea, son muy bruscos, no piensan. Cuando el bloqueo está abajo, que es la parte más bien a nivel emocional, es un pequeño un adulto, está preguntando siempre constantemente. Analizan todo, tienen ataques de rabia, son torpes a veces a nivel motórico, tropiezan y suelen tener dolores de cabeza. Cuando el bloqueo está adelante, ven todo pero no se concentran en un punto. Es como los que están como que estamos en la luna. Parpadean mucho, están pendientes de todo lo que pasa en clase, mueven la silla, la balancean hacia adelante, hacia atrás y no se pueden estar quietos. Cuando el bloqueo lo tenemos detrás, se fijan en un punto pero no ven nada, no ven los demás. Se centran tanto que se cansan de repente, pueden tener dolores de cabeza y de ojos, aprietan mucho el lápiz, incluso los dientes, suelen ser muy tercos, muy cabezotas. Y si el bloqueo lo tenemos en alguno de los lados, laterales, en la izquierda o en la derecha, le cuesta reconocer la diferencia de la izquierda y la derecha, se juntan mucho las letras en un papel, no pueden pintar un círculo en dos direcciones y tienen que escribir con las dos manos al mismo tiempo, no serían capaces, no pueden mover los ojos así de la izquierda a la derecha, tienen que mover lo que es la cabeza y no cruzan la línea media con los ojos. Yo siempre uno de los ejercicios que mando es con el dedito hacer como una cruz y con la mirada seguirlo. Aquí estamos moviendo
trabajando la línea media, igual como los ejercicios de las palmas de las manos. Y yo que conocí por las esencias Trinidad, que tiene un método de unidad esencial, que tienen sus potenciales lumínicos, potenciales luz, ya que somos completamente materia, energía, y lo que nos ayudan en el cuerpo a hacer esas conexiones neurológicas, que para mí fue lo de vital importancia conocerlas. Además, Carmen Remanelli, la creadora de las esencias, ella siempre empezó con las flores de Bach, lleva 50 años trabajando en ello, incluso 30 trabajando con las flores de Bach, y 5 años fue profesora, y llegó a un punto como miró cómo las flores de Bach no llegaban a alcanzar. Yo, siendo naturópata, puedo contar mi propia experiencia, que yo a mi hijo le estaba dando incluso las flores de Bach y él seguía igual. Y desde que conocí el año pasado las esencias Trinidad, pues yo la vida de mi hijo, la mía y de muchos clientes consultantes han cambiado y muchísimo. Por eso, pues que me dedico al 100% con ellas. Por ello, ¿qué importancia tienen las esencias Trinidad? Lo que os decía, que nos conectan, hacen que esas neuronas que habíamos hablado antes, esa red de neuroplasticidad, que se conecten entre ellas y que haya mejor las conexiones neurológicas. ¿Cómo las conectamos? Pues también con la esencia, a través del movimiento, con los ejercicios de gimnasia cerebral, por ejemplo, que nos ayuda a que haya una integración cerebral y una integración hemisférica de los dos hemisferios. Por eso me parece de vital importancia, además, con este método de unidad esencial que hace que nos lleva al origen, como os conté el caso de mi hijo Eri, de ir a donde fue cuando yo estaba embarazada. Yo aquí en consulta veo casos de tema de partos, en el tema de algún accidente que tuvo, o sea, ¿dónde podemos ir al origen de tener dolores, de tener molestias? Niños hiperativos, niños con problemas incluso a veces de escucha, cómo eso se va arreglando con esa sinergia de este método. Por eso para mí me parece muy importante enseñar esto y que veamos cómo de forma natural podemos ayudar a estos niños, que no hay que andar a medicarlos, sino que hay que ver el origen y poder con unos ejercicios y con las esencias, pues cómo se puede arreglar. Después hay unos ejercicios que son los accesos oculares, como a través del movimiento de los ojos podemos ver dónde hay el bloqueo emocional, en qué lóbulo y en qué hemisferio podemos ver el bloqueo. Tenemos en el lado derecho, tenemos en el lado izquierdo. En el lado izquierdo siempre va a ser todo lo recordado. Tenemos el visual recordado cuando vemos hacia arriba, el visual, el auditivo recordado cuando vemos hacia la oreja y el diálogo interno cuando vemos hacia abajo. Y en el otro lado, en el derecho, es todo lo que construimos, lo que nosotros podemos inventar, ¿no? Entonces yo siempre cuando le digo a la persona que me vaya siguiendo los deditos, bueno, pues voy viendo dónde el ojo se le empieza a mover. Yo muchas mamás le digo, mira el ojo, y quedan sorprendidas donde tienen el bloqueo porque se nota muchísimo. Empiezan a parpadear, no son capaces de mantener la mirada, se le mueve el ojo, ¿vale? Entonces eso se puede llegar a recuperar. Y con este método UNED esencial quitamos bloqueos emocionales, depende de lo que diga el barómetro, la palabra de comportamiento que diga, lo vamos diciendo y vamos liberando esa carga emocional negativa, porque de eso se trata este método, de liberar del cuerpo la carga emocional negativa, siempre. Y después anclamos con una positiva en el final al cerrar la sesión. Entonces lo importante que es saber dónde está el bloqueo y liberar, y sobre todo liberar el estrés, que hablaré después. Y para la gente que quiera saber un poco de algún estudio científico, aparte de toda la evidencia científica de experiencia en camillas, Carmen Romanelli, más de 50 años, y muchos profesionales como nosotros que hemos estudiado con ella, ya las experiencias que tenemos. Yo llevo ya 1 año y con grandes resultados. Pues aquí hay unos estudios que han hecho mediante una máquina bioelectrográfica. Tenemos como la persona antes, la figura de sin tomar la esencia Trinidad, que era el diente de león, y después veis su campo áurico, cómo amplió. Yo puedo decir que desde que las tengo conmigo, mi vida a nivel energético, yo que soy muy sensible, ha cambiado al 100%. Sobre todo con la escabiosa y con el diente de león, que es la que me uso. Y el castaño dulce con el tema de la radiación, de las wifis, también de todas las energías electromagnéticas, cómo me ayudan. O sea que yo también os invito también a conocerlas.
Y el siguiente paso para ayudar todo ello es la gimnasia cerebral, que tenemos, como también entrenamos el cuerpo, pues tenemos que entrenar ese músculo que tenemos en la cabeza, que no pesa ni 1,5 kilos, que es el cerebro. Lo primero que nos hace falta, importantísimo, es beber agua. El agua es el transmisor de energía, súper importante. ¿Y qué ejercicios podemos hacer? Que yo le enseño a los papás y a los niños, pues por ejemplo, marcha cruzada. Levantar la mano derecha y cruzarla con la pierna izquierda, la rodilla, y así la contraria. ¿Qué nos va a hacer esto? Pues nos va a conectar los dos hemisferios, va a ayudar a la ortografía, a la escritura, mejora de oído y visión, mejora la coordinación izquierda-derecha, mejora la respiración y una percepción espacial también. Veis que se puede de varias formas levantar una pierna, hay varias formas de marcha cruzada, por delante, por detrás también. Tenemos otro que es el 8 tumbadito, que se dibujaría con la mano. Aquí también lo mismo, dibujar 8 nos conecta siempre los dos hemisferios. Imaginaros que esta es la línea media, ¿vale? Visión binocular también, mejora la escritura y la lectura, mejora la concentración y relaja los ojos y libera el estrés. Después tenemos otro que es el 8 alfabético, que como veis tenemos que dibujar en un lado, dibujamos la D y en el otro dibujamos la B. Y dentro escribimos el abecedario, de dentro para afuera, para un lado y para el otro. Pues ¿qué hace? Que conecta los dos hemisferios, integración de la parte derecha y de la izquierda, coordinación ojo-mano muy importante, trabajamos la caligrafía, la escritura, la ortografía, dislesias y disgrafías. Después tenemos este que lo recomiendo mucho incluso a personas mayores ya y sin ser tan mayores, el elefante perezoso, que sería estirar el brazo, apoyar la oreja, con la puntita de las manos vamos a hacer un 8 y tenemos que mirar para la punta de la mano. Os puedo decir que hay gente incluso mayor que se queda bloqueada porque en donde tiene el bloqueo en el hemisferio, que la mayoría, el 90% suele ser en el bloqueo en el hemisferio izquierdo, no saben hacer el 8. Y se quedan como impactados. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo un folio, le escribo un 8 y con la mano que lo sigan. Es normal, pueden tirar los ojos por dentro, pueden sentir como pequeños mareos, es normal, estamos moviendo toda esa parte de ese hemisferio que estaba como sin trabajarse, como que estaba más parada, entonces estamos moviendo toda esa plasticidad. ¿Y qué nos ayuda a este ejercicio? A cruzar la línea media central auditiva, comprensión auditiva, memoria a corto y largo plazo, capacidad para pensar, para hablar, trabajamos la ortografía, las matemáticas, una visión binocular, relajación del cuello, el equilibrio y la coordinación de la parte superior con la inferior. O sea, con este ejercicio trabajamos muchísimo. Y tenemos otro, por ejemplo, que son los botones del cerebro, que sería uno donde acaba aquí la clavícula, dos deditos, y la otra mano pues en el ombligo. Y sería constantemente de estar activando la energía, flotando, y después cambiaríamos lo que son las manos. ¿Qué nos ayuda? Cruza la línea central de la visión para la lectura, cruza la línea central de coordinación para el cuerpo, enviar mensajes a los dos hemisferios, activación de los neurotransmisores, también ayuda a eliminar trastornos, ayuda a la relajación, recarga la energía porque nos activa y también ayuda a la dislexia. Hay muchísimos ejercicios, os digo, muchísimos. Yo pongo unos poquitos para que veáis un poco de idea, ¿vale? Otro ejercicio que pongo es este, que mando porque estamos en la concentración. Mando que hay que decir qué color vemos. Vemos el verde, el rojo, el azul, pero sin embargo la mente ya nos lleva a leer naranja o negro en vez de decir amarillo, ¿vale? Trabaja mucho la concentración. Otro, por ejemplo, que también le digo a los niños, pues para trabajar siempre la línea media, o escribir con las dos manos, o por ejemplo seguir todo con las dos manos, ¿cómo sería ese ejercicio? Estamos trabajando siempre en la coordinación y los dos hemisferios. Y consejitos para terminar, para tener en cuenta muy importantes, aparte de todo lo que hablar, de las esencias, Trinidad, de cómo el cerebro, los ejercicios, cómo nos conecta. Muy importante. Yo siempre digo, y hay una frase también que ya está escrita de Pau, que el movimiento es la puerta del aprendizaje. Nosotros siempre queremos aprender, los niños siempre quieren aprender, pero para aprender hace falta siempre el movimiento. Entonces dejemos que se muevan, que ellos solos, su cuerpo sabe cómo buscarlo todo. Así que el movimiento es la puerta del aprendizaje y muy importante. En el rango de la alimentación, una alimentación saludable y que sea consciente, por favor, que los niños que están hiperactivos, hay mucho autismo, hay mucho TDAH, es normal porque tienen constantemente, están con muchos azúcares,
Se levantan por la mañana, ya le ponen el colacao con el azúcar, con las galletas, cereales, ahí ya van con un chute enorme de azúcar, la adrenalina, la insulina se sube para arriba, después le dan el bajón a media mañana en el cole, a lo mejor más hidratos. Por favor, es muy importante. Las bebidas con azúcares, muy importante eliminarlas, que sea puntualmente, porque a la larga tenemos que ver a los niños dentro de 5 o 10 años cómo van a estar. Hay muchos niños ya con problema de obesidad, con problema de diabetes, niños muy pequeños. Tenemos que los papás, por favor, promover la salud, dar conciencia y enseñar. Yo que estoy metida en muchos sitios, igual como el AMPA, siempre le digo a las mamás, donde hay fiestas es cuando más tenemos que promover la salud, es cuando más tenemos que ver, dar ejemplo. Los niños son esponjita, nos copian. Entonces, por favor, fuera azúcares, fuera harinas refinadas, incluso los lácteos, todo de proteína animal. Pero sobre todo, harinas refinadas, los carbohidratos y todos los azúcares, esos son muy perjudiciales. Ya la OMS lo dice también. Importantes suplementos, como comentaba al principio, el 50% de nuestro cerebro es proteína. Necesitamos meterle proteína. Muy importante el DHA, muy importante que lo suplementemos en niños e incluso en adultos. Y a veces, dependiendo de lo que haga, si hace falta una vitamina C, si hace falta zinc. Y también, perdón, muy importante hidratarnos. Yo a veces solo recomiendo agua. Agua es la única molécula que nuestro cuerpo reconoce como hidratación, ¿vale? Muy importante el agua. Después, en la zona de los juegos recreativos, por favor, papás, ponerle un horario a los niños, que no estén todo el día ni con la consola, ni con la tablet, ni con el móvil, porque el estrés prefrontal, la dopamina, está en exceso. Entonces, un exceso de dopamina mata la hormona de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, del estado de ánimo, de las emociones y del sueño. Entonces, si estamos siempre dándole todo, que la dopamina, todo es a plazo corto, todo lo que quieren, estamos siempre estimulando, pues no va a haber después emociones muy saludables porque la dopamina mata a la serotonina. Entonces, pongamos unos horarios regulados. También un control de qué juegos están jugando. Y incorporar a lo largo del día los niños estos ejercicios de gimnasia cerebral que os fui diciendo. Hay muchísimos más, incorporarlo, vais a ver los cambios. Yo tengo papás que me dicen cómo sus tutoras tuvieron reunión y cómo han visto el cambio de esos niños, pues que tenían una deficiencia y que están mejorando, porque como digo yo, siempre es todo falta de práctica. Y después, muy importante, una educación, unas responsabilidades que sean conscientes. Todos los niños, dependiendo sus edades, tienen que tener unas responsabilidades. Tenemos que enseñar a los niños a que tengan su autonomía, que sean independientes. Yo, mis hijos, desde chiquititos, ya con 2 añitos y medio, ya 3 hacían sus propias camas. Lógicamente no quedaban bien, pero yo no las tocaba porque lo hacían ellos. Hacen sus desayunos, recogen su ropa, la llevan al cubo, recogen el desayuno, tienen cada uno, dependiendo de las edades que tienen, que casi la niña pequeña tiene 6 años y hace lo mismo que el mayor, tienen sus responsabilidades, tienen que saber, como digo yo, buscarse la vida. Los vamos a ayudar el día de mañana, cuando faltemos, cuando se independice, cuando tengan sus parejas o lo que sea, sabrán, nos darán las gracias porque sabieron buscarse la vida ellos solitos. Es muy importante. Y un punto muy importante, los niños, ayudar a liberarle el estrés. Un ejercicio que le podemos enseñar simplemente es poner la mano en los puntos del hipotálamo, que están aquí en la frente, o sea, la mano encima de las cejas, ponemos la mano y la otra a la misma altura pero por detrás y dejamos ahí las manitos un poquito. Vais a ver cómo veis que están súper nerviosos y cómo de repente se calman. Nosotros mismos, cuando estamos muy estresados, paramos un momentito, cogemos aire, respiramos y ponemos las manitos. Vamos a liberarnos este estrés, es muy importante. Recordad que el cuerpo siempre nos está hablando y nosotros siempre vamos en automático. Miramos para otro lado, no le hacemos el caso. Y tiene que pasar o una enfermedad o un accidente para que le hagamos caso. Entonces tomemos conciencia para no tener que llegar a ello. La vida va muy acelerada, nosotros lo aceleramos y el sistema hace que nos acelere. Pues tenemos que poner los pies en la tierra. Y por favor, los niños, podemos ayudarlos y sus vidas cambiarán y la de los papás también. Espero que os valiera esta información de valor. Aquí os dejo. Muchísimas gracias, por supuesto, por estar ahí, por vuestro tiempo, por ver todas las ponencias y por siempre estar ahí.
Y quien quiera saber algo, alguna duda de algún niño, de alguna persona que sea adulta, que tenga alguna deficiencia, algún problema de salud, que se ponga en contacto conmigo, que yo encantada estoy para ayudarle. Me podéis seguir en Naturopatía Salud, en la página web, o también tanto en Instagram como Facebook, y el correo electrónico sería naturopatiasalud@gmail.com. Que tengáis un hermoso y un feliz día y a seguir con todas las ponencias y os espero en la siguiente Congreso Europeo.